La clase anterior terminamos la parte de las generalidades y vimos métodos en general. Y ahora lo que nos quedaría es empezar a aplicar, es decir, a empezar a estudiar, ver los métodos y analizar a ver qué necesitamos para aplicar esos métodos. Vamos a empezar, como vamos a empezar con un método comparativo, en el método comparativo, método directo comparativo, vamos a necesitar, vamos a ir trabajando y en principio vamos a hacer, vamos a tasar los terrenos o inmuebles libres de mejora. Es decir, las mejoras, la edificación o lo que tenga todavía no. Entonces el terreno es libre de mejora. Y vamos a aplicar entonces para eso un método comparativo. Un método comparativo vamos a trabajar con antecedentes. ¿Se acuerdan que yo les hablé de los antecedentes? ¿Qué serían antecedentes? Son valores de propiedades, valores en ese mercado, de propiedades que guarden justamente cierta homogeneidad, uniformidad, con cierta semejanza con el terreno a tasar, ¿está? Porque justamente para que sean antecedentes, que sea antecedente comparable, deben ser comparables, es decir, porque tiene ciertas características semejantes o en las mismas condiciones que el terreno, o lo más semejante y uniforme posible que el terreno a tasar. No obstante, como no es el terreno a tasar, son valores de otras propiedades, esos valores con los que vamos a trabajar, los tenemos que homologar o homogeneizar, y que justamente significa ir convirtiendo esos valores a las condiciones propicias, más propicias para poder aplicarle al terreno problema o al terreno a tasar. ¿Y qué es lo que le vamos a aplicar? Le vamos a aplicar los distintos asimiladores o coeficientes, como le llaman, coeficientes de asimilación o de asimiladores, es decir, tratar de asimilar los valores de nuestros comparables, antecedentes comparativos, que vamos a utilizar, al terreno a tasar. Pero para eso tenemos que convertirlos, homologarlos o homogeneizarlos, como se denomina el término. ¿Me van siguiendo? Y para eso vamos a utilizar a esos coeficientes asimiladores. Vamos a empezar por un coeficiente más utilizado, que es el coeficiente de medida. Pero hay una serie de coeficientes que ustedes los tienen en el campus virtual y que también ahora lo vamos a ver, con los cuales los más utilizados, por lo menos los que vamos a utilizar nosotros, no son los únicos, pero lo que vamos a utilizar ahora. Esos coeficientes surgen justamente, para su aplicación, surgen de la mayoría de fórmulas que tenemos que aplicar, pero principalmente de las tablas, que ustedes, están las tablas también subidas al campus virtual. No sé si ya si las fueron viendo, pero en este caso yo tengo impresas las distintas tablas que yo le pedí a ustedes que traten de ir imprimiendo. Por ejemplo, esta es la tabla de Fitti y Servini, pero son coeficientes de medida. Y ahora vamos a analizar, a estudiar cómo se ingresa a esta tabla de Fitti y Servini. Cada uno de estos numeritos ustedes ven teniendo en cuenta metros de frente, un valor, y estos son los asimiladores de medida o coeficientes de medida.
En este caso sería de la tabla de Fitte y de los ingenieros Fitte y Cervini, dos ingenieros que ellos se encargaron de ir asimilando, ir componiendo a través de cálculos los coeficientes que necesitamos teniendo en cuenta el frente con el fondo. Tanto vamos a hallar el frente por fondo, el coeficiente que le corresponde a nuestros antecedentes, y le vamos a ir aplicando a los valores de esos terrenos, para luego también aplicarle, teniendo en cuenta el frente y fondo del terreno a tasar o del terreno problema. ¿Está? Entonces vamos a ir trabajando, vamos a ver en un problema, con eso trabajo. Pero esto es uno de los coeficientes. También pueden ser coeficientes de medida. También vamos a trabajar con el coeficiente de medidas del Tribunal de Tasación, ¿sí? Que se utiliza mucho el Tribunal de Tasación. Es también coeficientes de medida, que también tienen esa tabla del Tribunal de Tasación. Y vamos a utilizar las dos tablas para ver cómo trabajan con una y otra. Pero es el ingreso a la tabla y determinación es la misma. Tener que ver cuánto tiene de frente y cuánto es el fondo del terreno, en la intersección está justamente ese coeficiente que le correspondería a ese terreno, ¿sí? Pero además de estos, tenemos una serie de otros programas, o mejor dicho, de otras tablas que ustedes a lo mejor ya fueron viendo, como por ejemplo la tabla de Balbano. La tabla de Balbano, del ingeniero Balbano, la vamos a aplicar para, teniendo en cuenta la zona y las características de la zona donde está ubicado el terreno, si está en la esquina, porque la tabla de Balbano es para los terrenos de esquina, para valorizar los terrenos de la esquina, ¿sí? Es decir, que no son mediales, sino que están en la esquina. Entonces se le da un valor a esos terrenos. Y la tabla de Balbano nos sirve justamente para determinar en una forma más precisa, que decir, por ejemplo, bueno, el de la esquina vale, por estar en la esquina, le incorporamos 20% más del valor de un medial. ¿Entienden? Puede ser un 20 o 25, pero también depende de la zona. No es lo mismo estar en la esquina, en una zona comercial, ¿sí? Que estar en la esquina, el terreno esté en una esquina, en una zona no comercial, en una zona exclusivamente residencial o más económica, o en una zona más alejada del centro. No se valoriza de la misma manera una esquina que la otra, ¿sí? Porque estar en esquina, si bien tiene sus beneficios, por eso se la valoriza, pero no siempre de la misma manera, porque también tiene sus aspectos negativos, como ya vamos a ver que algunas cosas de estar en la esquina, si es para una vivienda familiar, no, a lo mejor estoy más protegida porque tengo otros valores, si es para una vivienda familiar a considerar, que el estar en una esquina, que a lo mejor para un comercio sí es mucho más importante. Y después tenemos las tablas de Montenegro, del ingeniero Montenegro, que esto ya tiene que ver con la forma del terreno. Para los terrenos que tienen forma triangular, o cuando vamos a triangular a los terrenos para determinar ante su irregularidad, y esa irregularidad es semejante a la de un triángulo, entonces vamos a utilizar las tablas de Montenegro. Dependiendo de que el triángulo, de que la base, es decir, la parte más ancha de ese terreno de características triangulares, o donde podemos tasar, determinar superficies triangulares, está hacia el frente o esté hacia el contrafrente, y el vértice o la parte más angosta hacia el frente. Entonces son dos tablas de Montenegro con sus coeficientes
a los que vamos a aplicar dependiendo justamente de la forma de ese terreno. Y después tenemos también el coeficiente de forma, cuando no es triangular, cuando tiene forma irregular, que también podemos aplicar. Entonces, cuando vamos a hacer estas comparaciones, ¿qué vamos a y aplicar los coeficientes? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo vamos a ir diferenciando o para elegir justamente los antecedentes cuyos valores vamos a aplicar para determinar el valor de nuestra propiedad? Justamente tenemos que tener ciertos factores que todos los autores los traen, si ustedes fueron leyendo habrán visto, como factores externos y factores internos, ¿sí? En cuanto al terreno, porque después también tenemos factores externos e internos a considerar para las mejoras. Pero ahora vamos a ver solamente para el terreno como si fuera libre de mejora, para trazar el terreno libre de mejora. Entonces, entre los factores más importantes, o entre el factor a considerar como un factor externo, está justamente la ubicación de ese terreno, en qué, por ejemplo, en qué ciudad, en qué pueblo, en qué región, la ubicación de ese terreno, cuyo valor, por supuesto, va variando, depende de ese mercado y depende de esa jurisdicción. Entonces, si la ciudad es más importante, si es un centro comercial, en caso de que sea un centro turístico, o que tenga importancia, ¿no es cierto?, comercial, o que tenga importante industria, o por ejemplo que esté en una zona dentro de una ciudad que de por sí, por ejemplo, es universitaria, eso influye para determinar el valor. Entonces esos son factores a considerar, como así también hay pueblos o ciudades que fueron deteriorando, que se fueron perdiendo valor con el tiempo, por ejemplo, que le llaman zonas o pueblos, ciudades crepusculares, que es como que se van apagando, se van desapareciendo, perdiendo importancia, porque por ejemplo cerraron la industria o el tipo de explotación que tenía y que valorizaba esa zona, y se fueron cerrando, o ya no pasa, antes era tan importante, por ejemplo, el ferrocarril, si pasa un ferrocarril o tiene determinado transporte específico y se pierde eso, entonces se va desvalorizando esa zona. Entonces eso hay que considerar. Ahora, a su vez, dentro de esa ciudad o ese pueblo, de esa región, también hay que ver dónde está, cuál es la ubicación, ¿sí? En qué zona de esa, es decir, particularmente en qué, por ejemplo, en qué manzana, en qué barrio, ¿no es cierto? Y dentro de ese barrio, si es más céntrico, más alejado del centro, más periférico, y a su vez en qué manzana, generalmente manzana es aquella extensión o aquella superficie de territorio que está determinado por calles, ¿no es cierto?, transversales, y determinan esa superficie de terreno que es la manzana, generalmente guardando cierta simetría. Entonces también depende de la ubicación de la manzana, supongamos en un barrio, que generalmente en las zonas urbanas se determina o se dividen, ¿no es cierto?, dentro de los barrios, o que a su vez el barrio es un conjunto poblacional que tiene características semejantes, que constituyen particularmente ese barrio, es decir, que tiene su propia idiosincrasia y característica cada barrio. Y bueno, y dentro de ese barrio las manzanas, la manzana o donde está el terreno ubicado, ¿no?, dentro de esa manzana. No todas las manzanas son,
con el mismo valor, depende de la ubicación, si están en una avenida o más cerca de un centro comercial o más alejado del centro comercial, por ejemplo, o si dan a la avenida o la avenida directa o están dentro de la ubicada en la manzana más céntrica. Entonces, depende también de cuál sea esa manzana, de la ubicación de la manzana y también de la altimetría. Es decir, generalmente están a un mismo nivel, pero hay lugares donde hay distinto, hay desniveles dentro del mismo barrio. Entonces hay manzanas que están a un nivel, a lo mejor una manzana y otra manzana a otro nivel, es decir, a otra altimetría con respecto al eje, ¿no?, municipal, al nivel. Entonces, por supuesto, aquellas que están en inferior o hacia un declive tienen menos valor que aquella que sobresale o que está en una mayor altura, a mayor nivel. Y después, dentro de la manzana, a su vez, la ubicación en esa cuadra, ya sea porque puede estar en el centro, o como ya les dije, puede estar en la esquina, o más próximo a la esquina. El principio general es que los terrenos, a medida que se acercan a la esquina, incrementan el valor, ¿no es cierto?, más próximo a la esquina. Incrementa su valor. Algunos, el mismo Tribunal de Tasación fija, pero también dependiendo de qué jurisdicción, entre un 5 y a veces hasta un 25% a medida que ya al terreno de esquina. Pero esto no es uniforme, por eso va a depender de cada jurisdicción, y particularmente para eso tenemos las tablas de Balbano para determinar o fijar en forma más precisa, en el caso concreto, cuánto vamos a valorizar dependiendo de la zona y de las características de la zona, de ese barrio y de la manzana, donde está ubicado el barrio, donde está la manzana y esa cuadra. Entonces, por eso vamos a aplicar Balbano. Porque no es lo mismo, como ya les dije, si bien para lo que sea comercial es válido y es que esté en una esquina, porque tiene doble acceso, porque el lote de esquina tiene doble acceso, es decir, se encuentra por dos calles, a lo mejor una de ellas a su vez tiene mayor valor porque está frente al centro comercial o es una avenida con diferencia a la otra. Pero, y por lo tanto, para el comercio, para el negocio, es mejor es decir, no solo en cuanto al tipo también de edificación, que tiene que ser especial para una esquina, no es cualquier tipo de construcción, sino tiene que ser porque hay que respetar la ochava, entonces tiene un tipo de edificación especial, pero para el caso del negocio, es decir, la atracción al cliente, tenemos doble vidriera o la posibilidad de una ampliación especial o lo que fuere. Entonces, por supuesto que valoriza en este caso. Pero supongamos, si nosotros hacemos, o de las encuestas que se hacen, para zonas que son residenciales o zonas de barrio, es decir, destinadas exclusivamente a viviendas, que van a destinar para vivienda, no comercio, sino principalmente vivienda, y lo que cuando son terrenos destinados a vivienda, ¿qué interesa al adquirente o al que quiera adquirir un terreno para construir o una vivienda? Que justamente la seguridad. La seguridad es uno de los elementos que más piden al momento de adquirir, ¿no es cierto?, o que se está consultando para la adquisición de una vivienda, ¿no?
sobre todo viviendas unifamiliares. Entonces, es la seguridad. Y justamente la esquina, además de que si es para una vivienda familiar, tiene que tener un tipo de construcción especial, requiere, si uno para priorizar o para realmente proteger, dar esa seguridad, necesita un cerramiento especial, una seguridad especial, es decir, porque hay mucha exposición hacia la vía pública. Es decir, lo que conviene para un negocio, ¿sí? Que es la forma de atraer clientela a través de vidriera o de un acceso más cómodo para el cliente, para el que esté interesado en llegar al negocio, es contraproducente en una vivienda familiar, porque uno tiende a la seguridad, a protegerse, a cerrarse. Entonces, es más costoso muchas veces ese tipo de cerramiento especial cuando da la vía pública, un tipo de construcción especial. Además también es más costoso porque tenemos dos frentes, es decir, mayores impuestos, mayor tasa, el pago de tasa por servicio, es decir, todo se incrementa. No obstante, igual la esquina se valoriza, pero no tanto como si fuera en una zona comercial, ¿entienden? No es porque sea esquina valorizarla de la misma manera en todos momentos. Y menos valor, sobre todo si estamos en una zona ya más periférica, en un barrio más alejado de la zona céntrica, o a lo mejor una esquina, justamente una manzana que ya está en el límite, en un límite ya, como digo, periférico, a lo mejor hacia baldío, o, o hacia industria, o hacia talleres, que muchas veces hay zonas donde barrios que están juntos o coinciden el desarrollo de un barrio, pero es zona de talleres o ruidosos. Entonces, eso quita valor, ¿sí? O por lo menos no se valoriza de la esquina de la manera que se hubiera valorizado en otras zonas. Es por eso que aplicamos justamente la tabla de Balbano, porque considera todos estos distintos aspectos de la esquina Balbano en el ingeniero Balbano en esas tablas, teniendo en cuenta la zona, teniendo en cuenta la medida, por supuesto, y dónde está ubicada. Después también, con respecto a la acera, no es lo mismo una acera que la otra, es decir, puede ser la misma cuadra, pero depende de en dónde está ubicado, en qué acera. Hay aceras que tienen más valor, porque a lo mejor en esa acera está el cine, hay un cine, o hay un club, o hay un centro comercial, o está un negocio, un centro comercial, y valoriza esa acera siendo la misma cuadra, mientras que a lo mejor la de frente no, ¿sí? Entonces también puede haber variaciones de valores dentro de la misma cuadra, pero aunque sean distintas aceras, en distintas aceras. Sí, Freixa. Buenas tardes, profesora. Me perdí un poco en la exposición. Usted estaba hablando de los antecedentes. Cuando habló de los antecedentes, decía que existen dos tipos, según los autores, la mayoría, dos tipos de factores, externos e internos. Cuando está hablando de los factores externos, estaba hablando de la ubicación del terreno. Sí, Ahí teníamos que tener en cuenta a la hora de tasar el antecedente, teniendo en cuenta la manzana, la ciudad, etcétera, sí, etcétera. Y ahí usted linkeó con la tabla de Balbano, que para lo de porque, la esquina, claro, porque ahí es donde yo me confundo. Me confundo porque no sé si la tabla de Balbano volvió para tener, para explicar, digo, por qué la relevancia de la esquina. del valor de la esquina. Ah, ok, porque después entró a hablar de la acera, que sinceramente no sé tampoco qué es una acera, pero estamos hablando puntualmente de los factores a tener en cuenta a la hora de elegir un Claro, antecedente. ¿Es así? factores a Ok. considerar para estudiar sus antecedentes, para ir encontrando y para ir eligiendo los mejores antecedentes, los valores de los mejores antecedentes para homogeneizar. Ok, hasta ahora el único factor que vimos es el externo y es la ubicación del terreno. Hasta ahí. Los demás son todos Claro, ejemplos. estos son todos externos, porque Ah, hacen a la ubicación del ok. terreno. Bien. La Son todos ubicación, la externos. seguridad, la esquina, la acera, esos son todos factores externos. Ok, Claro, ok. son todos externos. Y que también teniendo en cuenta la zona,
Otros, bueno, ya vimos la acera, que no es lo mismo, eh, sí, y también teniendo en cuenta la zona, hay factores que son positivos al momento al terreno y factores que son que realmente son negativos, ¿no es cierto?, que pueden perjudicar. Por ejemplo, si no, hay un proyecto de obra próxima, hay un proyecto, puede haber un proyecto o puede haberse iniciado la obra, ¿sí? Ahora, muchas veces decimos, en esa zona se está por construir, hay un proyecto que puede ser que se apruebe, que la municipalidad o bueno, o la provincia haya inversión y se apruebe tales obras en esa zona. Si es proyecto, si no hay certeza, seguridad, es solo un proyecto, no, mejor no considerarlo al momento de tasar, es decir, porque es un proyecto, ¿está? Ahora, si se ha iniciado, si fue un proyecto y ya se inicia, está iniciando, comienza la obra, bueno, así, eso sí valoriza la propiedad. En el caso, por supuesto, si son mejoras, ¿no es cierto?, para la zona, pero también tengan en cuenta que hay zonas que se han iniciado grandes construcciones o una obra y quedaron en stand-by, es decir, quedó y sigue quedando y por mucho tiempo. Entonces eso ya no valoriza, todo lo contrario, porque es una obra que quedó estancada, que quedó ahí en obra, y entonces perjudica, ¿sí? Edificios que no se terminaron, que iba a ser un edificio público, iba a ser una escuela, o un centro comercial importante, un shopping, y quedó en obra y ya hace un bastante tiempo, entonces eso más bien es negativo, ¿sí? Porque quedó, está ahí. Entonces, puede ser que, Profe, que sea justamente un ¿le puedo factor hacer una consulta, profe negativo. Luna Laura? Profe, en ese sentido, Sí, entonces, en lo que usted está explicando el tema de los proyectos que quedaron a mitad de camino, en ese sentido se le aplica la tabla de Guerrero, que es la de apreciación, donde se le saca un porcentaje del valor final, o sea, del 2%, 3%, de la depreciación ah, del... claro, pero claro, pero ¿cómo influye en el terreno que usted va a tasar? Sí, ¿Entiende? sí, ¿Cómo sí, sí, influye? sí, No la es, pérdida no es que del está valor. taxando la obra que quedó en obra. No, 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 Ah, no, 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 sí, así de sí, apreciación del valor del terreno limpio sin ninguna construcción arriba, pero sí en ese sector, en el barrio, en claro, el y lugar que donde quedó. está, hay una obra abandonada porque se quedó el proyecto, entonces eso también le quita valor Claro, a al la terreno propiedad, que uno por está. eso. Sí. Hay que Y ver. para la última consulta, profe, Sí, de lo que dice la compañera Freisa, la acera, la que le llama acera a ustedes, es la sobre la mano de la vereda, o sea, mano derecha o mano izquierda, o sobre el terreno donde se encuentra, sobre esa, sobre esa vereda, claro, si hay si hay un cine, hay un negocio, hay lo que sea, eso exacto. le da más valor al terreno. Le da más valor al terreno. Ahí está la Entonces acera, puede por eso ser la yo lo... misma cuadra, pero Sí, que sí, la acera sur tenga sí, un valor y la otra, la acera enfrente tenga otro tengo valor, otro. ¿sí? Ah, está, Entonces, profesor. así es. Listo, sí, porque estoy leyendo el libro de Agustina Ibáñez y bueno, Eh, ahí hay ciertas apreciaciones y bueno, te va explicando las tablas, los coeficientes, todo eso y bueno, por eso le hacía la pregunta de Guerrero porque sobre la... claro, y ella sigue, Marcela Ibáñez, sigue bastante, toma muchos ejemplos de Guerrero, Sí, 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 de Dante Guerrero, sí. sí, sí, ahí están todas las otras tablas también aplicadas Sí, para distintos coeficientes. Gracias, profe. exactamente. Y después, también la proximidad, por ejemplo, como ya les dije hoy, de talleres, muchas veces o de basurales que lamentablemente se van armando y van deteriorando el barrio, ¿no es cierto? En una esquina que hay cuantos lugares que son lindos barrios, pero que de golpe en una esquina empezaron a tirar basura, empezaron a hacer y se convierte en un basural. Y entonces eso, por supuesto, afecta al barrio en general y afecta a las propiedades y sobre todo a las más cercanas, ¿no es cierto?, en ese caso.
O, por ejemplo, si se levantan un barrio, qué sé yo, se establecen viviendas más precarias, ¿no es cierto?, de otro nivel o estilo de construcción con respecto al barrio, también desvaloriza, ¿sí?, la proximidad de esas otras viviendas o asentamientos que por ahí se hacen. Todo eso va determinando factores que pueden mejorar o que pueden valorar o disminuir el valor. En lugar de valorizarlo, disminuyen el valor. Por lo tanto, son factores negativos. Y dentro de los factores internos a considerar en el terreno, tiene que ver principalmente, por supuesto, con la superficie, con su superficie, pero también la relación de la superficie. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Supongamos que nosotros tenemos un lote de 10 metros de frente por 30 de fondo, que es el lote que para el Tribunal de Tasación es el lote ideal en cuanto a medidas, 10 por 30. O para Fiti y Cervini, 11 por 30. 11 de frente, 30 de fondo. Entonces, pero bueno, esos son lotes ideales, es decir, ya sea entre un 10 a un 15 de frente por 30, 35 de fondo, son lotes ideales, ¿no? Son buenos lotes en cuanto a superficie. Pero también hay que tener en cuenta la dimensión, ¿sí? Porque yo puedo tener 10 por 30, así 300 metros cuadrados en un lote y también 300 metros cuadrados en el otro lote. Pero yo tengo un lote que tiene 10 metros de frente por 30 de fondo y el otro lote tiene 30 metros de frente por 10 de fondo. ¿Entienden? Por la ubicación, es decir, entonces, por supuesto que la proporcionalidad en esas dimensiones es mucho mejor y se valoriza el de 10 por 30 que el de 30 por 10 de fondo, ¿sí? Por sus dimensiones. Y con más razón, aquellos que dejan de ser regulares, es decir, de ser semejante a los paralelogramos, si partimos de la figura de los paralelogramos, como serían cuadrados, rectángulos, figuras simétricas, ¿no? Entonces, esa irregularidad, ya vamos a ver cómo le quita la irregularidad al terreno, le quita valor. De ahí es que vamos a necesitar o triangular la figura, o si son semejantes a un triángulo. Muchas veces, como va avanzando el desarrollo urbano, lamentablemente hay terrenos que quedan con formas diferentes, ¿no es cierto?, con formas irregulares, y muchos quedan con formas semejantes a un triángulo, o como hace Lapa. Lapa, ¿cómo regulariza él los terrenos irregulares? ¿Cómo los trata de homogeneizar? A través de el sistema, las fórmulas de la triangulación, es decir, diseña dentro de esa superficie irregular, diseña triángulos y se va tomando la superficie, triangulando la figura y tomando la superficie de esos triángulos. Acá tenemos que recordar fórmulas de matemáticas, fórmulas de geometría, de todo el triángulo, de geometría. La superficie del triángulo es base por altura sobre 2, esa es la superficie del triángulo. Entonces triangulamos la figura, esa superficie irregular, idealizamos figuras triangulares y vamos sumando esa superficie, y lo que queda se descarta las superficies que no se pueden triangular. No obstante, esa triangulación, nosotros lo que vamos a hacer es a través de la aplicación de Montenegro, no como hace el APA, sino a través de los cuadros de Montenegro, de las dos tablas, la tabla 5 y la tabla 6 de Montenegro, y después tenemos de Dante Guerrero la fórmula del coeficiente de forma, justamente, que ahí lo vamos a utilizar también a Dante Guerrero, porque es me parece que lo mejor para
para no desperdiciar tanta superficie irregular, ¿no? Y desvalorizar la propiedad. Entonces, cuando veamos ya la clase que viene, lotes irregulares, ahí vamos a ver esta fórmula. Entonces, entre los factores internos, entonces no está solamente la superficie, que es lado por lado, es decir, frente por fondo, ¿no es cierto? Que sería el frente por el fondo, que nos determina la superficie de esa propiedad, y que por supuesto a mayor superficie es mayor cantidad, pero también dependiendo de cuánto y cómo está determinada esa superficie, y las dimensiones, la proporcionalidad en sus dimensiones, ¿eh? Como ya les dije, no es lo mismo 10 de frente por 30 o 12 o 15 de frente por 30 de fondo que 30 de frente por 15 de fondo. ¿Entienden? Esa proporcionalidad, esa simetría en la proporcionalidad, ese equilibrio, ese equilibrio entre las partes y el todo, es lo que estaría faltando en ese tipo de lote. Y después, además de otro elemento del factor interno, o otro factor interno o intrínseco, también como se le dice, o interno, a considerar es el nivel del lote, así como vimos la altimetría de la manzana, ¿sí? Y la altimetría la ubicación y la altimetría en cuanto al eje municipal de la manzana con respecto a las otras, del terreno es el nivel del terreno con respecto a ese eje municipal. Hay que ver si está por encima del eje o por debajo. Hay un porcentaje, hay unas medidas que todavía, es decir, que son contempladas y que se consideran que no desvalorizan, ¿sí? Si está por ejemplo, 15 centímetros, 20, por encima del eje municipal o por debajo, y también dependiendo de la zona y dependiendo para qué. Porque muchas veces, si se deja el jardín hacia adelante y no es necesario construir, entonces no desvaloriza ese desnivel con respecto al eje municipal. Pero muchas veces si por el lugar y donde la construcción, o porque la construcción va a ser se tiene que construir desde adelante, es decir, desde el comienzo de la propiedad, entonces ahí sí afecta, porque muchas veces si está por encima, es decir, hay que desmontar, hay que nivelar, o hay que rellenar la propiedad, ¿está? Entonces eso también es negativo, es decir, puede llegar a ser un factor negativo, pero teniendo en cuenta, ¿no? Porque, como ya les digo, si es adelante se dejan para jardín o espacios sin construir, muchas veces no desvaloriza la propiedad. Y después también está con respecto a la ubicación dentro de ese terreno, de ese lote, en la manzana, ¿sí? En esa manzana y en esa cuadra, que sobre todo para considerar, llegado el momento, la construcción, porque si está orientado, lo mejor es orientarlo que esté orientado hacia el norte, ¿sí? O hacia el norte o hacia el oeste. Esa es una mejor ubicación, justamente por la dirección del sol, o la traslación del sol, ¿no es cierto? Que va porque ese terreno se Profe, piensa que es, ¿sí? que el frente esté hacia el sol, o sol, ¿cómo sería así? ¿Cómo sería la explicación eso que esté orientado hacia el sol? Claro, tiene su pro y su contra, sobre todo en nuestra zona. Tampoco no, yo siempre digo, no es un principio general, porque se entiende que tiene mejor ventilación, mejor aireación, más tiempo, más horas del día con iluminación natural, ¿sí? Todo eso mejora, todo eso es beneficioso,
Por eso de la orientación hacia el norte oeste, ¿sí? Norte o también hacia el oeste. Pero no, pero en nuestra zona, donde nosotros, bueno, ahora tenemos frío y estamos teniendo frío, no sé cuánto nos dura. Muy atípico, porque algo estuve leyendo que es porque un planeta alejó a la Tierra pero ocurre una vez cada tanto, nos alejó del Sol, entonces vamos a tener, no sé si con